Ahí está. Va a arrancar un poco cortado en el de rectas. Podemos chequear incluso en el gráfico que efectivamente, ¿no? Nosotros encontramos que la ecuación era igual a 5x. Si x es, por ejemplo, 1 y me da 5, o sea que debería pasar por el 1, 5, que lo hace, sería el puntito este que está acá. En el 2 vale 10, que de nuevo si reemplazo x igual a 2 también me da 10, así que venimos bien. Así que parecería ser esta la ecuación de la recta. Ahora vamos a ver cuál es el dominio y la imagen representados. ¿Cómo encontraríamos esos dos para hacer intervalos? Ahí diríamos que 0,5 y 0,25. 0,5. Bueno, la línea va más abajo. Claro, se pasa un poquito del 0. Sí, menos 5, 25. Claro, la imagen, que es de alguna manera la sombra que dibuja esta recta en el eje Y. Si pusiésemos una luz que viene desde la izquierda de la pantalla, por ejemplo, y una de la derecha, haría una sombra a esta recta que iría desde el menos 5 hasta el 25. Es toda la altura en el eje Y que cubre la recta. Así que eso me está dando la imagen de mi recta, de la recta roja, es el intervalo del menos 5 al 25. Podemos ponerlo con corchete o con paréntesis. No sabemos si los puntos del bordecito están o no están en el dibujo dibujados acá, porque bueno, son puntos, imposible ver un punto. Así que cualquiera de las dos es válida. El dominio es prácticamente lo mismo, pero ahora con el eje X. Es decir, si yo pongo una luz que me proyecte la sombra de esta recta sobre el eje X, bueno, ¿qué intervalo me cubriría? Me quedaría con sombra. No, entonces queda menos 1. Sí. Claro, ¿no? Este puntito acá que no tiene número, pero vemos que el intervalo del 0 al menos 5 está dividido en 5 partes, así que uno sospecharía que cada una de estas tiene largo 1. Nos queda desde el menos 1 hasta el 5. Y ahí tenemos la imagen y el dominio. Uno lo puede pensar como la recta roja está inscripta en el rectángulo que va desde el menos 5 al 25 y desde el menos 1 hasta el 5. Si uno dibuja ese rectángulo, va a quedar justamente encerrada la recta roja. Bien. Pasamos al azul ahora. Y empezamos de la misma manera, elegimos dos puntos. Uno que recomendaría es el 5.25, simplemente porque ahí va, pasa por el mismo punto que la roja, porque arranca desde ahí. Y el 8, Entonces 5, 25 y 8, 4. 7, ¿no es? 5, esta otra rayita al lado, 6, 7, 8 y 4 de altura. El otro punto sería el 8, 4. Pueden elegir ese. Pueden elegir, por ejemplo, ven que pasa también por este puntito que está acá, que tiene altura 18 y la coordenada X es 6, o sea que pasaría también por el 6, 18. Pero bueno, Cualquier punto de toda la recta, o tiene que ser el principio y el final de la recta. no, se puede elegir cualquiera que puedan identificar claramente, ¿no? Eh, Ay, Hay algunos que por ahí se complica un poco saber exactamente cuánto.
valdrían, así que conviene agarrar el que uno esté más seguro de, bueno, esto da un número. Está cruzando justo un verticito, un vértice de la cuadrícula. Por ejemplo, el 7, 11 también parece pasar justo por el vértice. Así que ahí tendríamos otro. Y cualquier par que elijan y hacen esta cuenta debería darle exactamente lo mismo. La recta es en definitiva la misma. Y ahora hacemos lo mismo que antes, ¿no? La pendiente, o M o A, es la diferencia de las coordenadas Y. Voy a elegir esta primero. Divido la diferencia en las coordenadas X. Como elegí esta primero, tengo que elegir este primero. Arriba me queda 21 y abajo me queda 5 menos 8, que es menos 3. Y esto me queda menos 7. Primer chequeo. Es negativa la pendiente que nos dio, lo cual está bueno porque esta recta es decreciente, como ven, como apunta para abajo. Y no solo eso, es negativa y es más grande el número que el 5, es decir, el 7 es un número más grande que el 5. O sea que esta debería decrecer más rápido que la que habíamos encontrado antes. Lo cual es cierto, se ve que es más empinada la recta azul que la roja. Así que estamos bastante bien con lo que encontramos. Y con esto incluso podemos sospechar que nos vamos a esperar de la verde, ¿no? La verde claramente va a tener una pendiente positiva y va a ser un número chiquito, porque no crece tanto. Por lo menos más chico que la roja. Bueno, ahora hacemos la ordenada al origen. Como acá no tenemos el beneficio de tener el 0, 0 o el 0 algo como un punto, es más, ni siquiera está graficado donde la intersección con el eje Y, vamos a tener que usar la segunda técnica. De nuestra función lineal sabemos la pendiente, que es menos 7, pero no sabemos la ordenada al origen. Pero bueno, sabemos que pasa por el 5,25, por ejemplo. Así que f en 5 tiene que ser 25. Eso es lo que significa que el 5,25 esté en el gráfico. Justamente que la coordenada Y de ese punto es f en la coordenada X. Y sí. Usted pone ahí, usted pone F y entre paréntesis pone 5. Sí. Usted siempre pone ahí en el paréntesis pone un número. Eso es, ahí lo que estoy haciendo es evaluar la función en el 5, cuando pongo el 5 en el paréntesis. La forma general de la función es esta que está acá arriba, ¿no? Con la X. Escribir esto, f en 5, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que donde sea que yo tenga X, qué feo que ese 5, donde sea que yo tenga X en la expresión general de la función, voy a poner un 5. Entonces, en vez de poner X acá, pongo un 5 multiplicando, y bueno, la B en realidad no es una X, así que queda como B. Eso es lo que estoy haciendo ahí, justamente es evaluar mi función, que es esta, en el valor que estoy indicando entre paréntesis. ¿Y de dónde saco ese valor? ¿El 5? Cualquier número. Uno puede evaluar, puede reemplazar X con lo que quiera. Yo elegí el 5 porque yo sé que la función, mi función lineal, pasa por el 5,25. Es decir, el 5,25 es un punto del gráfico de la recta esta. Eso, Tiene que ser un número con respecto a donde pasa la recta. claro. ¿Puedo poner un 1, un 2? No. Podés poner un 1, un 2, pero el problema es que ¿cuánto valdría f en 1? ¿Cuánto vale? Bueno, es menos 7 por 1 más b. ¿No? Pero yo lo que quiero justamente es encontrar b. Y yo para encontrar b voy a tener que poner igual a algo a esto. Quiero ponerle el otro lado de la igualdad. Yo sé que f en 5 vale 25. Entonces acá puedo poner 25 y despejo b. Pero acá abajo yo no puedo hacer porque no sé cuánto vale f en 1. ¿Por qué? Porque si me voy al gráfico, el punto coordenada x1 no está graficada la recta. No llega hasta ahí, entonces no tengo ni idea por qué punto pasa. No sé cuánto vale f en el 1.
va queriendo. Claro, Como lo entendí yo, sí. yo decía, no, por ahí para la compañera, porque a mí también me costó entender, es algo tan Sí. tonto por ahí cuando uno lo entiende, pero sabes que yo lo que entendía era, teníamos los puntos que agarramos arriba, el 5 y el 25, entonces, cuando vos decís, yo me paro en el 5, ¿hasta dónde va la recta? Hasta el 25, ¿no? Entonces yo digo, cuando X está en 5 y me va a devolver 25, voy a llegar hasta el 25. Claro. ¿Sí? Y después, entonces, cuando yo hago la función que hace el profesor, lo que él quiere decir es que f de 5 hace menos 7x más b, que todo eso me va a dar el resultado que es 25, porque yo sé que cuando f es 5, x me tiene que dar 25. Entonces, así lo entendí yo, que todo ese menos 7.5 más b me tiene que devolver lo que yo sé, que es 25. Claro, Yo me paro en 5, miro hacia arriba y tengo en y 25. Así lo entendí yo. Por si te sirve. Sí, ahí ya entendí. Perfecto, efectivamente. Claro, los puntos del gráfico de la recta, que son todos los puntos por los que pasa esta raya azul, van a ser todos puntos que tienen la forma, bueno, la coordenada x del punto, que sea que elija, y la coordenada y va a tener que ser la función en la coordenada x. Todos los puntos del segmento este azul tienen esa forma, son x y la recta azul en x. Entonces, en particular, para el 5,25, eso me quiere decir que la recta en 5 tiene que valer 25, porque es uno de los puntos que está en el dibujito azul este. Y con eso puedo despejar B. Mi problema con usar el 1 o el 2 o esos es que yo no sabía cuál era la coordenada Y de esos puntos. Es más, no la tiene porque no está en el gráfico. Es como ir a lo seguro. Claro, este es uno de los que conozco. Un problema, diría yo. Tenemos entonces menos 7 por 5, que es menos 35, más B es 25. Y ahora despejamos B, pasamos este menos 35 para el otro lado sumando, y B es 25 más 35, que es 60. O algunas observaciones sobre este 60, como para chequear que más o menos estamos en buen camino. Uno esperaría que esta recta azul, si uno la continúa hacia la izquierda, que es buscar cuál es la intersección con el eje Y, va a seguir subiendo para la izquierda, ¿no? O sea, venía bajando desde su cruce con el eje Y. Entonces debería mínimo la ordenada al origen ser más grande que 25. Lo cual, bueno, lo es, así que por lo menos hasta ahí no le erramos tan feo. Y con esto ya deberíamos tener que la recta azul tiene ecuación y igual a menos 7x más 60. Una vez que encontramos esto, podemos chequear algunos de los otros puntos que no usamos porque ya teníamos dos, como por ejemplo el 7,11 que habíamos visto acá. Nosotros sabemos que si pongo x igual a 7, esto me debería dar 11. ¿Vale esa igualdad? Y bueno, hagamos esta cuenta y veamos. Menos 7 por 7, esto nos queda menos 49 más 60. Que esto efectivamente es 11. Así que con eso podemos asegurarnos que la ecuación que encontramos está bien. Profe, le hago una consulta. Sí. Esto que cuando hacemos este tipo de justificación, ¿lo tenemos que escribir en el trabajo, darle un ejemplo de justificación? No, esta parte, desde que hicimos, ahí terminó el ejercicio. Esto que estamos haciendo es para ustedes, para que yo termine el ejercicio y quiero saber si lo hice bien. Ah, bien, bien, bien. Esto es como para chequear. Lo mismo que, bueno, lo que vimos con el 60 y el argumento, lo que vimos con el menos 7 cuando lo obtuvimos.
Todo ese tipo de cosas son chequeos para ustedes como para, bueno, a medida que van avanzando, ir viendo que no le erraron en algo. Bien, bien. Bien. Y por último hacemos la verde. Ahí nos faltaría el dominio y la imagen. Cierto. Bien ahí. Ahí va. Bien, la imagen de la recta azul, ¿cuál sería? Una forma de pensarlo es si ustedes tuviesen que armar un rectángulo que encierre perfectamente a la recta azul. ¿Desde qué punto a qué punto en el eje Y tendrían que ir el rectángulo y entre qué punto y qué punto en el eje X? Sí, iban a hablar. El eje va de 5 a... No. Sí. De 5 a... 5, 6, 7, 8. A 8, Perfecto. ¿no? Sí, Y en el Y va de 4 a 25. perfecto. Si dibujamos un rectángulo que vaya desde el 5 hasta el 8 y subimos hasta el 25, todo arrancando desde el 4, y después cerramos el rectángulo, eso nos encierra perfectamente la recta azul. Pero usted dijo rectángulo, ¿no sería más abajo? ¿Por qué más abajo? Porque si voy del 5 al 20, o sea, del 5 al 25, en la recta azul formaría un triángulo, ¿no? Del 5 al 25, del 4 arrancaríamos. Porque vemos que este puntito de abajo, Una referencia, no es para que nos guiemos. A ver, a ver, para un segundito, quiero ver si... no, puedo hacer acá. Voy a hacer un pequeño grafiquito acá. Ahí va. Nosotros tenemos nuestra recta así. Acá arranca el 4. Después un poquito más arriba tenemos el 5. Acá tenemos el 25. Acá tenemos el 5. Y acá tenemos el 8. Si yo dibujo un rectángulo que va desde el 4 hasta el 25, voy desde el 5 hasta el 8, bajo hasta el 4 y después voy desde el 8 hasta el 5, ese rectángulo encierra perfectamente la recta. ¿Desde dónde hasta dónde va este rectángulo? Bueno, va desde el 5 hasta el 8 en el eje X y en el eje Y va desde el 4 hasta el 25. Esa sería la idea de rectángulo que hice yo. Tenés razón que es un triángulo si solamente hago dos de los lados, ¿no? Con la recta me genera un triángulo. Acá. Pero bueno, la idea del dominio justamente es eso. Es el rectángulo donde está más chico posible, donde está encerrada la recta. ¿Qué coordenadas tienen los lados de ese rectángulo? Bueno, tiene que ir desde el 5 hasta el 8 y desde el 4 hasta el 25. Yo en esta también para la compañera, porque me costó tanto entenderlo que busqué forma. Yo lo que hacía en esta era poner la regla en el 8, ¿no? Donde terminaba la recta y donde empezaba, lo estiraba hacia X y le pintaba la parte de abajo. Y lo mismo hacía hacia el eje de Y y le pintaba el eje de Y, como para entenderlo visualmente mejor. No sé si claro. Sí, sí. Claro, eso es lo que les... Ahí va Sí, entendiendo. ahí va. Eso es lo que les planteaba antes con el tema de la sombra. Justamente con la sombra es eso, es imaginarse como que hay una recta que pasa justo por el punto donde termina y apunta hacia abajo, y por el otro punto donde empieza apunta hacia abajo, y esto que queda pintadito sería el dominio. Le erré por un poquito al 5. Y hacemos lo mismo para el otro lado. Trazamos las rectas así, y esto que queda acá metido es la imagen. claro, eso hacía yo. Yo particularmente lo entendí mejor así, haciendo el rectángulo. Ahora entendí a qué se refiere con dominio a imagen. Claro. Ahí, bien, entonces la imagen nos quedó desde el 4 hasta el 25 sobre el eje Y, y el dominio
es desde el 5 hasta el 8. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, la recta verde arranca, y vamos a tener que alejar un poquito. ¿Qué puntos elegirían de la recta verde? El 20 y el 10. El 20-10, ahí tenemos uno. Y el 8 y el 4, ¿no? Y entre 10. Y podemos tomar el 8-4, que es el donde terminaba la recta azul, ¿no? Pues sabemos que lo comparten ese punto. También podemos tomar el 10-5, ¿no? Este otro punto, que es justamente coordenada x10, coordenada y5, también está en el gráfico. 14-7. El 14-7 también, tenemos otro por ahí. Hay uno incluso un poco antes, también el 12-6, parece ser. Cualquiera de esos va a funcionar. Elijamos alguno que no sean los vértices, así ven que es lo mismo. Tomamos el 14-7 que habían dicho. 14-7. Y ahora hacemos la misma cuenta que antes. Diferencia entre las coordenadas y. Voy al 7, le resto 10. Y al 14 le resto 20. Esto es menos 3 dividido menos 6. Esto es, los menos se me cancelan. Y queda un medio. Bueno, chequeos de pendiente. Es positiva, lo cual 10 puntos. Era lo que uno esperaría, considerando que es creciente esta recta. Es chiquito el número. Esto es aproximadamente, bueno, es exactamente en realidad, no sé por qué dije aproximado, 0,5. Es un número re chiquito, es mucho más chico que el 5 que habíamos encontrado para la recta roja, lo cual es razonable porque, como ven, crece mucho más lento esta recta. Así que con esto podemos sentirnos cómodos con lo que encontramos. Tenemos entonces que la función lineal que corresponde a esta recta va a tener la forma 1 medio de x más alguna ordenada al origen b. Que, de nuevo, como con la recta azul, no tenemos la suerte de saber cuál es, porque no tenemos la intersección de esta recta con el eje y. No llega hasta el eje y. Así que vamos a tener que encontrarla haciendo un despeje como el que habíamos hecho antes. Y acá de nuevo, podemos elegir alguno de los dos puntos que elegimos en el principio. Podemos elegir cualquier otro punto del gráfico que veamos. Y si reemplazamos x por la coordenada x de ese punto y f de x con la coordenada y de ese punto, vamos a poder despejar b. Por ejemplo, si tomamos el 10, el 20-10 era, sí, 20-10. Nosotros sabemos, porque este punto está en el gráfico, ¿qué significa eso? Entonces, f en la coordenada x de este punto tiene que valer la coordenada y de este punto. Y, además, f en 20 tiene la forma 1 medio por 20 más b. Eso es porque habíamos encontrado que la ecuación tenía esa forma. Va la función. Entonces, usando estas dos ecuaciones, tenemos que 10 tiene que ser igual a 1 medio de 20 por 20 más b. Y acá sacamos que 10 tiene que ser igual a 10 más b, y por lo tanto b tiene que ser igual a 0. Es decir que nuestra función o nuestra recta va a tener la forma y igual a 1 medio de x más 0, que bueno, ni lo escribo.
Una cosita a notar, esta recta acá no lo vemos, pero si la continuamos hacia la izquierda, a la recta verde, va a pasar por el 0, 0, ¿no? Justamente porque su ordenada al origen es 0. Buenísimo. Y ahora nos quedaría dominio de imagen. Pueden hacer el chequeo en esta parte y agarrar alguno de los puntos que no tomamos, como por ejemplo el 10, 5, y ver que si reemplazo x igual a 10, me queda que y es igual a 5, lo cual se ve porque bueno, lo que hace esta recta es dividir por 2. Y ahora, el dominio y la imagen de esta recta, ¿cuál sería? Del 7 al 20 y del 20 al 10, no. Del... 8 al 20. Claro, en X, si lo encerramos en un rectángulo, ahí vamos a hacer el dibujito así. Ah, claro. La puse en cualquier lado. Ahí va. La tenemos como por acá. Si la queremos encerrar en un rectangulito así, este punto que está acá, vemos que es donde arranca la recta, la coordenada X de donde arranca, que es el 8. Este que está acá es la coordenada X de donde termina la recta, que es el 20. Este que está acá es la coordenada Y de donde empieza la recta, que es el 4. Y este que está acá arriba es la coordenada Y de donde termina la recta, que es el 10. Y ahí tenemos que este intervalito va a ser la imagen y este otro va a ser el dominio. Ahí va. Hasta que al fin lo pude entender, profe. Recomiendo, bueno, hay de estos, de este tipo de ejercicio hay uno en cada final, porque son casi todos de este estilo. Si no, hay otro tipo de ejercicios así, de rectas, que en vez de darles el grafiquito, les doy alguna información sobre la recta. Si es paralela a otra recta, si es perpendicular, la ordenada al origen o algún punto por el que pasa. No, profe, no la compliquemos, deje el gráfico. Claro, sí. Lo mismo le iba a decir para que Ya con el gráfico ya está. Una vez que entendemos algo y usted ya la quiere complicar. Sí, es verdad. No nos siga matando más. las entendés, lo mirás y decís, ay, cómo no lo entendí antes. Sí, es verdad. Una boludez, pero no lo entendía nada. Una vez que hace el clic, después se vuelve como sencillo. Está advertido y no la complique. Vamos a ver si agarro alguno me parece que son estos. Acá. A ver. Acá, ¿ves? Estos tienen el ejercicio 3, también es de rectas, pero acá en vez del gráfico hacen la otra que les había dicho y la complica un poco y les da... les pide lo mismo, encontrar las ecuaciones y graficar, pero les da información, nada más, en vez de darles el dibujo. Si quiere podemos hacer eso. Hacemos este y ya quedan los dos estilos de ejercicios de la parte de rectas. A mí, así como la presenta en el punto 3, me complica inmensamente. Presentada así. Quiero suicidar ahí. Bien. Y a mí también.
Van a ver que este es incluso más sencillo que el anterior, o sea, conlleva menos cuentas en realidad. Es más interpretar geométricamente qué significa la información que nos están dando. Es la parte, ahí va, bueno, más complicada. Acá tenemos 3 incisos. Bueno, el A nos dice encontrar, bueno, la ecuación y graficar una recta que pasa por el 3, 0 y es paralela a la recta x igual a 6. Bien, ahí tenemos dos datos. Por un lado, que es paralela a una recta, y después por otro lado, que pasa por el 3, 0. Vamos a dibujar la recta a la que es paralela primero, o sea, la recta x igual a 6. Y después vamos a ver, bueno, cuáles son todas las posibles paralelas. Y de todas las posibles paralelas vamos a encontrar la que además pasa por el 3, 0. Nos dice que la recta es x igual a 6, es decir, que son todos los puntos del plano, que tienen forma XY, los puntos del plano, tales que la coordenada de x es 6, es decir, que son todos los puntos de la forma 6 algo. Que justamente son todos los puntos de esta recta, ¿no? Cualquier punto de esta recta, la coordenada de x tiene que ser 6, justamente porque está arriba del 6 el punto. La coordenada de y puede ser cualquiera. Así que esta es la recta x igual a 6. La recta que buscamos nosotros es paralela a esta. Es decir, tiene la misma pendiente. O sea, va a ser también una recta vertical como esta. Puede ser esta otra, puede ser una por acá, pero sabemos que va a ser de este estilo vertical. Bueno, ¿cuál de todas estas va a ser? Bueno, vamos a poner ahora, colocar en el gráfico, en el plano, perdón, el punto que nos dan. Nos dicen que tiene que pasar por el 3, 0. Es decir, pasa por el 1, 2, 3, pasa por este punto. Bueno, ¿cuál es la recta paralela a la roja que pasa por ese punto? Justamente va a ser esta. Es también vertical como la que está pintada en rosa, pero esta pasa por el 3, 0. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Bueno, tenemos varias formas de encontrar. Por un lado podemos agarrar dos puntos y hacer el procedimiento que veníamos haciendo antes. Puedo tomar el 3, 0, por ejemplo, y este otro que podemos decir que es el 3, 4. Y hacer todo el cálculo anterior. Vamos a encontrarnos con algunos problemas haciendo el cálculo anterior. Porque si yo quiero calcular la pendiente, imaginemos, tenemos los dos puntos 3, 0 y 3, 4. La pendiente, ¿cómo era? Bueno, hacemos la diferencia en las coordenadas y dividido la diferencia en las coordenadas x. Y acá me queda 4 arriba y 0 abajo. Y dividir por 0 es un pequeño inconveniente. No es un número esto que encontramos acá. Justamente... lo que está pasando acá es que esta recta que dibujé acá no tiene pendiente. Este tipo de rectas son de la familia particular que tienen la forma, en este caso, x igual a 3. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque son justamente todos los puntos que están arriba del 3. Todos los puntos que tienen coordenada de x 3. Este es el único tipo de recta que no tiene pendiente y no es una función esto directamente. No hay una función lineal del estilo f de x igual a algo. O sea que ahí nosotros en la respuesta tendríamos que poner que no tiene ecuación porque no tiene función. No tiene función, pero sí tiene ecuación. La ecuación es x igual a 3. Esa es la única instancia donde hay una diferencia entre la función y la ecuación. La función lineal, bueno, en principio es una función, en este caso no lo es,
pero la ecuación puede funcionar incluso aunque no tenga una función asignada. Bien. Entonces, siempre que hacemos este tipo, lo primero que tenemos que hacer es volver a buscar los dos puntos y graficar. Y ahí arrancamos a hacer todo. Sería el paso a paso, ¿no? Claro, para este tipo de ejercicios, en vez de trabajar con los dos puntos, porque acá hice este chequeo, pero en realidad podríamos haber editado esto. Ya con ver el gráfico así uno se da cuenta, bueno, esta recta, como es vertical, es de la familia de las rectas verticales y por lo tanto no va a ser una función, pero va a ser una recta con ecuación x igual a cualquiera de las coordenadas de x de sus puntos. Eligen cualquiera de los que conozcan, que en este caso es el 3, 0, que como ven tiene coordenada de x3 y por lo tanto todos los puntos de esta recta tienen coordenada de x3. Y con eso ya está, no hay casi que no hay que hacer cuenta en este ejercicio. Es más de interpretación geométrica. Que nos estaría faltando a todos. Por lo menos la mayoría. Claro, acá es medio como que se evalúa un poco más entender qué es lo que significan las componentes de una recta, de una ecuación de una recta, más que saber las formulitas para encontrarlos. Bueno, el B es prácticamente lo que estuvimos haciendo hasta ahora, porque nos dan dos puntos y nos pide encontrar la ecuación de la recta, que en este caso vamos a calcular la pendiente y la ordenada al origen. Un pequeño detalle que aclaración quería hacer sobre este tipo de rectas. Si yo les pido, por ejemplo, la recta que pasa por los puntos 3, 0 y 3, 4, o bueno, ya la que acabamos de hacer, vamos a hacer otra, 7. Estos son los datos que le doy y les pido encontrar la ecuación de la recta. Bueno, ya de entrada viendo estos datos, uno se da cuenta que los dos puntos tienen la misma coordenada x. ¿Qué significa eso? Que cuando yo los ubique en el plano, esos dos puntos, el 3, 0 va a estar acá y el otro va a estar justo arriba. Es decir, que la recta que los conecta, que es justamente la que estoy buscando, va a ser vertical. Entonces ya sé que la recta esta va a tener que ser la recta x igual a 3. Algo parecido pasa si me dan dos puntos que en vez de tener la misma coordenada x, tienen la misma coordenada y. Cuando yo coloco en el plano estos dos puntos, bueno, voy hasta el 7, tenemos el 8, voy hasta el 2, tengo uno de los puntos, del 8 también tengo el otro punto a la misma altura, y cuando los conecto con una recta me va a quedar, ahora en vez de una recta vertical, una recta horizontal me va a quedar. Este tipo de rectas son funciones, no es como la anterior, pero la particularidad que tienen estas, que lo podemos chequear con la cuenta, es que la pendiente, ¿quién sería? La diferencia en las coordenadas y dividido la diferencia en las coordenadas x. Y acá el numerador me queda 0. Esto es 0. Justamente son rectas que no tienen pendiente 0. Claro, son rectas constantes, no dependen de nada. Siempre, si uno encuentra, lo único que nos quedaría encontrar es la ordenada al origen, que claramente va a ser 2. No va a poder pasar por otro lado. Entonces, esta recta, si lo escribimos como una función, es la función que vale siempre 2. Porque la parte m por x es 0. Y esto particularmente, ¿cómo deberíamos expresárselo a usted en el parcial, en el final? En el final. Si yo, por ejemplo, la consigna les dice encontrar la recta que pasa por estos dos puntos, pueden o bien hacer esta cuenta y corroborar que la pendiente es 0 y por lo tanto es constante, y la ordenada al origen es 2, porque bueno, en particular pueden chequearlo con algún punto.
Acá podemos hacer prácticamente la misma cuenta que antes, nada más que va a ser todo más fácil porque la pendiente es 0. O pueden hacer simplemente el argumento de decir, bueno, son dos puntos cuya coordenada y es 2. Como tienen la misma coordenada y, la recta que pasa por esos dos puntos, todos los puntos de esa recta van a tener que tener coordenada y 2. Por lo tanto, es la recta constantemente 2. Mi recomendación es hacer este chequeo con cuentas, simplemente para ustedes estar seguros de que no le erraron en algo, pero sí. Esta recta tiene ecuación y función, pero no tiene pendiente. Esta tiene pendiente. La pendiente es 0. La única que no tiene pendiente es la otra, es la que x es igual a algo. Esta es la recta y igual a 2. Como ecuación. Como función es f de x igual a 2. Como ecuación es y igual a 2. Esta otra tiene ecuación x igual a 3 y no tiene función. Entonces yo podría decir que si mi constante sobre la eje de x tiene ecuación y no función, si la constante sobre mi eje de y tiene las dos cosas, ecuación y función. Claro, y la función es constante y la ecuación es y igual a la constante esa. Estos son como los dos casos particulares. El resto de las rectas, cualquier otra recta, va a tener una pendiente que no va a ser 0 y va a ser además una función. Como por ejemplo, tenemos el b que nos dan el menos 5, 2 y el 5 menos 2. Observemos acá. Primer chequeo que pueden hacer, como para sacarse encima de esos dos casos problemáticos que vimos más arriba. Bueno, veamos si estos números son iguales o estos números son iguales. Si pasa alguna de esas dos, tenemos alguno de los casos de arriba. Si no pasa ninguna de las dos, buenísimo. Tenemos una recta común y corriente, como si quisieran. Y en este caso, nada, ninguno de los dos son iguales, justamente están cambiados de signo. Así que vamos a tener que hacer todo el resto del trabajo. La pendiente va a ser la diferencia entre estos dos números, que voy a poner primero el menos 2 y le voy a restar 2. Y la diferencia entre estos dos, que voy a poner el 5 y le voy a restar el menos 5. Y esto que me queda, menos 4 arriba y 10 abajo, que es lo mismo que menos 2 quintos. Y la ordenada al origen ahora. Bueno, tenemos dos puntos por los que pasa, elegimos el que más nos guste. Y sabemos que como pasa por el menos 5, 2, significa que f en menos 5 tiene que valer 2. Es decir, que f en menos 5, que es menos 2 sobre 5 por menos 5, más b, tiene que ser 2. El 5 y el 5, como uno está multiplicando y el otro está dividiendo, se me cancelan. Y tenemos menos por menos, que es más. O sea que tenemos el 2 más b es igual a 2. O sea que b es igual a 0. La recta entonces tiene la forma menos 2 quintos por x y nada más. La ecuación sería igual a menos 2 quintos x. Este es parecido a los que habíamos hecho con los dibujos, nada más que no tenemos que encontrar los puntos, nos los dan directamente.
Y ahora nos dicen la recta perpendicular a, nos dan la ecuación de una recta, que tiene ordenada al origen menos 4. Bien, vamos a arrancar por el dato tiene ordenada al origen menos 4, simplemente porque es súper claro ese dato. Nos están diciendo entonces que nuestra recta, si lo escribimos como una función, va a tener la forma m por x más menos 4. Menos 4 va a ser su ordenada al origen. Nos quedaría encontrar m. Para m vamos a usar que es perpendicular a la recta igual a menos x más 1. Es decir, tenemos esta recta. Y recordemos que dos rectas son perpendiculares, lo escribimos así. Esto significa que L1 es perpendicular a L2. Si sus pendientes, las llamamos M1 la pendiente de L1 y M2 la pendiente de L2, M1 por M2 es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, M1 es igual a menos 1 dividido M2. Doy vuelta al número y le cambio el signo. ¿Por qué ahí me perdí en parte Sí. en donde x pasa a ser negativo? X acá. Sí, ahí. Esta es la recta que nos dieron. Nos dijeron que es la recta que estamos buscando, es perpendicular a esta. No quiere decir que esta m vaya a ser este menos 1. Eso no es cierto. Esta es otra recta distinta. Como ves, incluso tiene diferente ordenada al origen. Nada que ver. Esa. Nosotros vamos a extraer de esta recta la pendiente, que cuál sería. Bueno, es el numerito que acompaña a la x. Entonces sería menos 1. O sea que solo está ahí para que nosotros interpretemos cuál es la pendiente. Nada más. Efectivamente. Esta es una forma súper rebuscada de darles el dato de la pendiente. Y no solo eso, porque yo ahora tengo la pendiente de esta recta, pero la mía es distinta que esta. Es justamente menos 1 dividido este número. Este menos 1 de acá abajo sale de acá. Y esto me queda 1. O sea que mi recta ahora tiene pendiente 1. Y por lo tanto es de la forma x menos 4. Lo que puede pasar, una pequeña complicación que puede llegar a haber en este tipo de ejercicios, donde nos dan una recta que no es la que estamos buscando y nos piden que sea paralela o perpendicular, es que la ecuación que nos dan de la recta, por ahí está en lo que se llama una forma implícita. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio hasta acá. Nos decían que la ordenada al origen era menos 4, pero ahora nos dicen que es perpendicular a la recta esta que está acá. Lo primero que hay que hacer para poder encontrar la pendiente de esta recta y después poder encontrar la pendiente perpendicular es despejar y. ¿Por qué? Porque las rectas nosotros tienen la ecuación de la forma y igual a algo por x más algo. Acá tenemos un número multiplicando a la y. Entonces vamos a tener que pasar ese número para el otro lado. Entonces nos va a quedar que 3i va a ser, la x la paso para la derecha restando y el 3 lo voy a pasar dividiendo. Y ahora sí esto tiene la forma de una ecuación de una recta. Y como tiene la forma que conocemos, sabemos que esto es la pendiente.
sería -1 menos x sobre 3 directamente. Ahí me perdí. Sí, acá teníamos 3i igual a menos x más 1, ¿no? Entonces, i es menos x más 1 dividido 3. Pero tenemos distribución de la división con respecto a la suma y este 3 puede estar dividiendo a ambos números. Esto es lo mismo que hacer menos x dividido 3 más 1 dividido 3. Distribuimos la división, como hacemos con el producto. Y esto nos queda, bueno, menos x dividido 3 podemos decir que es menos un tercio por x. ¿No? Es lo mismo. Nos imaginamos que hay un 1 acá. Y el 1/3 quedó como 1/3. De ahí llegué, acá me salté estos pasitos para llegar acá. Para que nos quede en forma de ecuación. Claro, y ahí tenemos como un numerito por x más un numerito. Tiene la forma que conocemos. Y en esa forma sabemos identificar la pendiente. La pendiente de esta recta es el numerito que acompaña a la x. En este caso, menos 1/3. Y la pendiente de una recta que es perpendicular a esta va a ser la pendiente igual a menos 1 dividido este otro numerito. Es decir, va a ser menos 1 dividido menos 1/3, que es lo mismo que hacer menos 1 por, y damos vuelta el menos 1/3. Ahora multiplicamos, y multiplicar así es más fácil, nos queda 3. ¿No? Nos queda menos 1 por menos 3 y nos imaginamos que hay un 1 acá. 1 por 1. Es decir, que la recta perpendicular a esta va a tener pendiente 3. Y por lo tanto, lo que nos faltaba acá era ese dato. Esto va a tener la forma 3x menos 4. Esta recta va a ser perpendicular a esta recta. Lo mastico más tarde. Eso ni lo ponga, profe. Ahí va. Esta es la que nos habían dado. De ahí la tenemos graficada. Y la que encontramos es y igual a 3x menos 4. Esta es la otra que encontramos recién. Como ven, son perpendiculares, ¿no? Este ángulo que arman entre las dos rectas es un ángulo recto. Hay 90 grados ahí. Ahí va. Sí, estos son como para, bueno, ahí tienen un montón para practicar. Prueben ir haciendo varios finales hasta que ya les resulte sencillo ir haciendo estas cuentitas. Van a ver que es bastante mecánico. Una vez que hiciste 2 o 3 parecidos, ya salen todos de la misma manera. Pero conlleva, bueno, una curva de aprendizaje para agarrar viaje con los primeros, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé cómo están de energías y de atención. Si quieren podemos hacer el 4. Sí, usted siga, ¿no? Yo por mi parte. Sí, yo no tengo problema. Sirve como para ver si uno más o menos Sí, guiado. cualquier cosa igual queda grabado. Efectivamente, estoy grabando. Así que... Este era el 4 del original. Acá nos cuentan de una empresa de transporte que encuentra una función de ganancia dependiendo de, el volumen del objeto que transporta. Para un objeto de X metros cúbicos ganan 5x al cuadrado menos 10x más 505 pesos, supongo que es esto.
Y nos preguntan qué volumen tienen los objetos que generan la menor ganancia, cuál es la ganancia en ese caso, y si se desea mantener la ganancia por encima de los 520 pesos, qué restricción se debe hacer al volumen de los productos transportados. Bueno, algunas cuestiones, vamos a primero que nada anotar los datos. O sea que ahí ya dice que tenemos mínimo. Efectivamente, ¿no? Eso es, ahí va, la primera observación. Más 505. La consigna A nos dice qué volumen tienen los objetos que generan la menor ganancia, lo cual nos hace pensar que esta función va a tener un mínimo. No solo eso, podemos además verificar que va a tener un mínimo porque este coeficiente, que es el coeficiente principal, es positivo. Este sería el A de Bhaskara, ¿no? Este sería el B y este sería el C. Como el A es positivo, nuestra función va a tener la forma cóncava hacia arriba, es decir, que va a tener un mínimo. No tengo ni idea si está ubicada ahí o por ahí está más abajo o más al costado, no sabemos bien, pero sabemos que va a ser como una U y por lo tanto va a tener un mínimo. Siempre que está, o sea, que A es mayor a 0, siempre tiene mínimo. Efectivamente. Cuando es menor, es máximo. Eh, Ya va a ser máximo. Exactamente. Cuando A es menor a 0, Sí. va a tener un máximo. Los ejemplos prototípicos son x al cuadrado y menos x al cuadrado. Por lo menos yo siempre me acuerdo, los gráficos, me conozco los gráficos de x al cuadrado y de menos x al cuadrado, que son súper sencillos. Este y este. Y usando eso digo, bueno, claramente los positivos tienen mínimo, porque me conozco este gráfico, y los negativos tienen máximo, porque me conozco este gráfico. Porque nada, tengo muy mala memoria y generalmente este tipo de reglas me las tiendo a olvidar. Claro, yo ahí lo que digo es que el positivo más que eso no va a bajar y el negativo más que eso no va a subir. No es mala, no es mala. Ahí cada uno tiene sus reglitas. Me gustó eso. Bien. Nos preguntan en el inciso A, ¿qué volumen tienen los objetos que generan la menor ganancia? Bueno, la parte más importante por ahí de este tipo de problemas, que es muy parecido a lo que hay también en el ejercicio 3 y 4 del evaluativo, es interpretar qué dato de todos los que sabemos calcular de la función cuadrática nos están pidiendo con la consigna. En este caso nos están diciendo qué volumen tienen los objetos que generan la menor ganancia. Bueno, primero que nada nos están pidiendo un volumen, ¿no? O sea que como es un volumen, es la coordenada x. Justamente la coordenada x es un volumen, es justamente el volumen del producto. Por lo tanto, podemos cambiar volumen por coordenada x. ¿Qué coordenada x tienen los objetos que generan la menor ganancia? Sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo sabemos si el volumen va en X o en Y? En este caso es porque justamente nos dice la consigna original del inciso, la empresa de transporte, claro, encuentra la ganancia, o sea, la función esta g es la ganancia, de transportar un objeto de X metros cúbicos. Justamente ese es el volumen del objeto. No lo había visto. Pero sí, generalmente hace uso fuerte de la descripción de qué es lo que modela esta función cuadrática. La función cuadrática claramente está modelando algo, en este caso es las ganancias por metro cúbico transportado, y usamos fuerte esa interpretación de la función cuadrática para sacarle los datos. Acá medio como que estamos haciendo el camino inverso, de volver de la interpretación a qué significa en la información que nosotros sabemos de una función cuadrática. Bueno, sabemos que volumen es la coordenada x, sabemos que la menor ganancia es el mínimo, o el vértice, y sabe que lo que nos preguntan es, bueno, ¿qué coordenada x tienen los objetos que generan el mínimo? De alguna manera.
¿no? Entonces, ¿cuál es la coordenada X del mínimo? Nos están pidiendo ahí. Ahí puede ser que se nos bajaran como toca al vértice. No. En este caso, para encontrar, nosotros estaríamos buscando Que buscar la pendiente. para el inciso el A, la primera pregunta, claro, la primera pregunta nos está pidiendo, bueno, la coordenada X del vértice, y la segunda pregunta del A nos está pidiendo la coordenada Y del vértice, porque es cuál es la ganancia, es decir, cuál es la función en la coordenada X del mínimo, que justamente es la coordenada Y del mínimo. Buscamos H y K. H y K, efectivamente. Y bueno, sabemos que H es menos B sobre 2A, y sabemos que B es menos 10 y A es, me olvidé, 5. Es decir que, bueno, menos 10 es 10, dividido 2 por 5, que también es 10, nos queda 1. Es decir que los objetos de 1 metro cúbico son los objetos que generan la menor ganancia. Transportar algo de 1 metro cúbico es el peor transporte que podemos tener. Bueno, ¿cuál es esta ganancia? Bueno, tenemos que calcular la ganancia transportando un objeto de 1 metro cúbico. Esto es 5 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 más 505. Y esto nos queda 5 menos 10 más 505. Y esto da 500. Es decir que en el peor caso posible vamos a ganar 500 pesos del transporte. ¿Cuándo tenemos el peor caso posible? Bueno, si nos piden mover algo que tiene volumen 1 metro cúbico. El inciso B nos dice que se desea mantener la ganancia por encima de los 520 pesos. Y me pregunta qué restricción se debe hacer al volumen de los productos transportados. Para hacer recomiendo acá, para interpretar un poco esta consigna, un grafiquito. Nosotros sabemos que el vértice de nuestra función está en el 1 y en el 1 vale 500. Sí, 500. Es decir, este es el vértice. De ahí va a ser creciente, ahí va, y así. Y después nos dicen, se desea mantener la ganancia por encima de los 520 pesos. Entonces, si hacemos una línea, la ganancia es el eje Y acá, ¿no? Es la altura de este gráfico. El eje X sería el volumen del paquete. Entonces nosotros queremos mantener la ganancia por arriba de esta recta. Este numerito sería el 520. ¿En qué lugares el gráfico está por arriba de esta recta? Bueno, desde este puntito que está acá para adelante y desde este puntito que está acá para atrás. Justamente esta sección del gráfico y esta otra son las que están por arriba de esa recta. ¿Y cómo se respondería eso? Y ahora, sí, Los negativos de X, digamos, no existen. claro. Volumen negativo no existe. Yo acá, bueno, en la escala de este gráfico, andás a ver si está bien, porque hice todo bastante a ojo. Por ahí este punto en realidad quedan los positivos también, habría que ver. Para eso vamos a hacer la cuenta. Si alguno de los dos números, cuando hagamos la cuenta, nos da negativo, ese no tiene sentido físico, porque nadie va a transportar un paquete de volumen negativo. Así que la interpretación vendría a ser, bueno, agarro este punto y tienen que ser paquetes en este intervalo. Consulta y curiosidad. Sí. ¿Esto vendría a ser como el 4C del trabajo práctico que tenemos que entregar? El 4C, sí, exactamente, muy parecido. Nada más que en el 4C, esta línea, en vez de ser el 520, es el 0.
Entonces, bueno, para encontrar este puntito, la coordenada x de este puntito, vamos a pedirle a la función, tenemos nuestra ganancia, justamente nos lo dice un poco la consigna, ¿no? ¿Qué restricción? Perdón, se desea mantener la ganancia por encima de los 520 pesos. Bueno, en este punto es cuando es exactamente 520. De ahí para adelante sabemos que vamos a estar bien. Entonces le preguntamos, bueno, ¿cuándo es 520? La ganancia. ¿Para qué valor de x? Y esa respuesta sabemos que a partir de ese x en adelante va a estar por arriba de eso la ganancia. O sea que igualamos la función a 520. Claro, nos quedaría 5x al cuadrado menos 10x más 505 igual a 520. Y acá lo que hacemos, bueno, vamos a aplicar Bhaskara porque tenemos de nuevo una ecuación cuadrática. Tenemos los dos términos. Pero vamos a tener que tenerla igualada a 0 porque Bhaskara funciona cuando tenemos igual a 0. Así que vamos a pasar este para este lado. $505 menos 520 nos quedan menos 15. Y ahora sí tenemos, este es A, este es B y este es C. Y nos dice Bhaskara que las soluciones de esto tienen la forma menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Menos B es menos 10, que es 10. B cuadrado es menos 10 al cuadrado, que es 100. 4 por A, 4 por 5, sí. Ay, disculpe, profesor. ¿La ecuación de Bhaskara? Esta es la de Bhaskara, efectivamente. Y no entendí si por qué tenemos que pasarlas para el otro lado, al 520. Al 520, porque Bhaskara nos dice que si nosotros tenemos una ecuación de este estilo, Tiene que dar 0. las soluciones tienen la forma bla bla. Bueno, pero esta parte es esencial. Tiene que estar igualado a 0. Pero ¿y yo no puedo dejar la función general y despejar x directamente? Desde acá, despejar x. Claro. El tema es que ¿cómo haríamos? Porque nosotros, uno diría, bueno, tenemos 5x al cuadrado menos 10x. El 505 lo paso para el otro lado. Podríamos hacer, ¿no? Nos quedaría igual a 15. El problema es desde acá. ¿Ahora qué hago? Pasar el término a la 2 como raíz. Claro, yo puedo aplicar raíz así. Mi problema es que la raíz no se distribuye. Esto no es la raíz de 5x al cuadrado menos la raíz de 10x. Estas cosas no valen. Claro, yo pensé que se podía. Perdón. Sí. Y si distribuyo porque en realidad lo que me estaría complicando ahí sería que la x esté al cuadrado, no. Porque yo podría pasar, quedaría 5x al cuadrado es igual, no, perdón, 5x al cuadrado menos x es igual a 15 más 10, o no se puede así tampoco. 15, vos decís pasar este menos 10 para el otro lado. ¿Qué quiere decir pasar menos 10 para el otro lado? Ah, no, pero ahí está. Claro. Por esto yo había insistido en un principio tanto con el tema de no pensarlo tanto como pasar, porque el pasar lleva un montón de confusiones de cuándo puedo y cuándo no, y cómo pasa, sino pensarlo en aplicar la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa acá que estamos pensando? Un segundito, ahí te dejo. Vos me estás diciendo que del otro lado querés sumar 10, pero si yo a esto le sumo 10, estas dos cosas no se me cancelan. Porque una tiene x y la otra no. Yo pensé que se podía, profesor, lo que pensé era que Sí. podía quedar 5x menos 10x igual a raíz de 15. Claro, no. La raíz, ¿por qué? Porque vos haces la misma operación a todo de los dos lados de la igualdad. No podés decir, bueno, yo voy a despejar esto, ahí va, igual a 15, y voy a aplicar la raíz solamente acá y acá. ¿Por qué? Porque deja de valer esta igualdad.
Y lo podemos checar. Sí. Sí, incluso estuve corrigiendo, hubo un par que hicieron este tipo de despejes cuando hacía cosas. Y esto no, por eso existe la formulita de Bhaskara. Bhaskara en su momento hizo el laburo de despejar esto de alguna manera en la que se pueda. Y encontró que la forma de despejarlo termina dando esta, la ecuación de Bhaskara que conocemos. Es esta. Claro, como vos nos dijiste que no se podía igualar a cero, en una de las correcciones que me hiciste me dijiste que no podíamos igualar a cero. Entonces, Claro, no, la cuestión de igualar a cero venía por los puntos, eran creo que incisos... el mismo 4C de igualar a 5000. De igualar a... Yo lo había igualado a cero y saqué raíz. Claro, pero vos lo hiciste directamente sobre, tenías la función cuadrática así, esta era la cuadrática, en vez de poner el 5000 acá y despejarlo, habías como que pusiste la igualdad, trabajaste, esto lo dejaste así en blanco por ahora, trabajaste un poquito de esto para acomodarlo, y asumiste que este valor era 0, porque después aplicaste Bhaskara derecho, no sobre el igualado a 5000. Claro. Había sido el error ahí. Te había faltado el poner el 5000 de este lado y pasarlo para acá. Esa es el detalle. En general, cuando uno quiere encontrar un valor de una función cuadrática, cuando una función cuadrática vale algún número en particular, como en este caso que queremos encontrar cuándo vale 520, bueno, vamos a usar Bhaskara, pero primero tenemos que igualar a 0, es decir, tenemos que pasar el número al que queremos que sea igual para el otro lado. Lo que estamos haciendo es imaginándonos que esta recta naranja es el nuevo eje X y estamos viendo cuáles son las raíces de esta nueva función cuadrática que está como movida. Eso es lo que hacemos geométricamente cuando hacemos esta cuenta. Porque les recomiendo, pueden probar 1000 cosas acá, tratar de despejar esta expresión sin usar Bhaskara y van a ver que no hay nada que funcione. Incluso esto que me habías planteado vos, podés probar que no funciona bien reemplazando con un número. Eso, ante la duda, es una buena técnica para chequear si están haciendo bien los despejes. ¿Qué pasa si en vez de X pongo 3, no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿5 por 3 al cuadrado, que es 9? Me queda 5 por 9. Esto es la raíz de 45 menos 30. Y esto debería darme la raíz de 15. Si ese despeje funcionase bien, esa igualdad debería valer. Pero si hacemos esa cuenta, este número que está acá es aproximadamente menos 23 y este que está acá, bueno, es claramente positivo. Esto es 3,8. En particular, si X es 3, esto no vale. Así que no vale en general. Por ahí para algún valor particular de X puede ser que la cosa se dé y valga, pero en general no vale. Y como yo no sé cuánto vale X, no puedo decir que esta igualdad se sigue cumpliendo. Entonces la única que nos queda es, bueno, igualamos al número que queremos que valga nuestra función cuadrática, despejamos para que nos quede todo igualado a 0 y aplicamos Bhaskara. Veo como que es la única opción que tenemos. ¿Qué nos quedó acá? 10 más menos la raíz de 100. 4 por 5 es 8. Por 15, 120. Menos y menos más. 4 por 5 no es 8, ¿no? ¿Cuánto vale 4 por 5? Ahí va.
4 por 5 es 20. Ahí está. Ese tenía más sentido. Ahora sí. Y este entonces nos queda 20 por 15. 300. Ahí dice bien. Sí, 300. Zafamos. Entonces nos queda 10 más menos la raíz de 400 dividido 10. Y acá tenemos dos posibles números. 10 más 20 dividido 10, que es 30 dividido 10, que es 3. O 10 menos 20 dividido 10, que es menos 10 dividido 10, que es menos 1. Y acá, como habíamos visto en el gráfico, no estaba tan lejos, uno es positivo y el otro es negativo. Es decir, volvemos acá, este es 3 y este es menos 1. El negativo no tiene sentido. ¿Qué quiere decir el negativo? Quiere decir que si yo transporto un paquete de menos 1 metros cúbicos para abajo, voy a estar teniendo una ganancia mayor a 520 pesos. Pero como no tiene sentido transportar un paquete con volumen negativo, nos quedamos solamente con el 3 en adelante. Entonces, para garantizar una ganancia de 500 pesos o más, el volumen del paquete que transporto tiene que ser mayor, claro, o igual a 3 metros cúbicos. Es decir, es el intervalito 3 más infinito. Este es el intervalito donde tienen que caer los volúmenes de los paquetes para garantizar esta ganancia. Y así tal cual lo escribió ahora, es el resultado que le tenemos que dar como respuesta. Claro, la respuesta de esto sería, para garantizar una ganancia mayor o igual a 520 pesos, debemos transportar un paquete con volumen mayor o igual a 3 metros cúbicos. ¿Pero es necesario ponerle el intervalo o con poner x mayor o igual a 3 metros cúbicos suficiente? Yo creería que, a ver, permiso, que dice, ¿qué restricción se debe hacer al volumen de los productos transportados? No, con el mayor o igual a 3 metros cúbicos alcanza. Pueden escribirlo o así o así. Claro, no, eso era lo que preguntaba. Claro, sí, nos pide la restricción nomás, así que esta sería la restricción, este sería el intervalo de números o de volúmenes que cumplen esa restricción. Así que con la restricción alcanza. No, y ahora ya sé que me fue mal en ese punto. Ahí va. Ahora entendí lo que usted me quiso decir cuando me respondió el mensaje hoy. El de Bhaskara. Sí, el de Bhaskara. Ah, está bien, claro. Sí, Bhaskara lo que hizo fue un laburo muy beneficioso para todos de despejar esa ecuación de una forma que se pueda y nos regaló la respuesta. A nosotros nos quisimos hacer más que Bhaskara. Y pueden probarlo incluso, no es... pueden seguir probando cosas, a ver si a alguien se les ocurre, por ahí llegan a la misma deducción que Bhaskara, pero no es sencilla la deducción que hace él para encontrar las respuestas a este tipo de ecuaciones. No vea mi práctico entonces todavía, profe, lo corrijo y se lo mando de vuelta. Dale, hay tiempo igual hasta el 30. Olvídate, yo también lo quiero de vuelta, profe, lo quiero de vuelta a mi práctico. Creo que pueden subir de vuelta o no los archivos. Ah, no sé. Me voy a fijar. Si se puede, Sí, sí. tenemos más que ya nos dimos cuenta. Y... Sí, para eso estaba la clase de hoy igual, así que era la idea. Ah, buenísimo. Se puede.
Ah, buenísimo. Sí, porque le pones editar entrega y te permite borrarlo o reemplazar el archivo que subiste. Perfecto. Eh, Muy bien. Profe, Sí. tengo otra consulta. Con respecto a eso, no sé. ¿Cuál es el recuperatorio de función lineal? Los tres recuperatorios arrancan y terminan a la misma fecha, que es del 31. Subo el trabajo práctico evaluativo que corresponde al recuperatorio de las 3 unidades, o sea, uno para cada unidad voy a subir. Y tienen una semana para entregarlo. Es decir, para volver a subir el resuelto. Y ahí, de todas maneras, le podemos hacer alguna pregunta en ese recuperatorio. Igual le podemos. Sí, 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 yo voy a estar ahí en el foro, cualquier cosa pueden mandar o mandar por el privado. No hay Profe, buen problema. día, Buen día. o buenas tardes. La misma consulta también, porque yo debo la unidad 1, porque empecé tarde, Claro, y la unidad 2, que era función lineal, me fue re mal. está Así bien. que supongamos que me va bien en esta unidad, en el trabajo evaluativo, yo debería eh, eh, hacer la unidad 1 y 2, ¿no es cierto? Claro, deberías hacer el trabajo práctico recuperatorio de la 1 y de la 2. Ajá. Y si yo, por ejemplo, en el trabajo práctico de recuperatorio, tengo las 3 unidades bien, ahí puedo recién rendir mi final, ¿no es cierto? Claro, ahí podés rendir el final en forma regular. Te queda como aprobada la cursada. Ajá. En caso de que te quede desaprobada la cursada, igual podés rendir, pero lo rendís en condición de libre al final. Ah, ok. Y supongamos que entonces rindo bien las 3 unidades con los recuperatorios y ahí me anoto al final y si apruebo el final ya listo, terminaríamos con matemáticas. Efectivamente, ahí se la sacan encima. No, Y terror a matemáticas. volvemos a. No, Mari, pero es hasta que le agarremos la mano. Yo creo que vamos encaminados. Y después, profe, ¿volvemos a tener matemáticas o algo? No, no, de la carrera creo que no hay ninguna otra. Se usan en realidad varias de las cosas y por ahí se repasan algunas cositas en materias posteriores, pero después no habría más. Si mal no recuerdo. ¿Cálculo y metrología tienen ustedes? ¿Matemática aplicada no la tenemos con vos? Matemática aplicada, no tienen el programa matemática aplicada. Cálculo y metrología sí, ahí tiene un poco de matemática. Ah, eso era cálculo y metrología. Claro. Cálculo y metrología también tiene un poquito de matemática. Es incluso más sencilla que esta porque se ve toda la parte de función lineal, pero aplicado haciendo un poco más de énfasis en la interpretación, la resolución de problemas y en las unidades. O sea, es lo que nos está costando. Claro, es como hacer reforzar esa parte, que es en realidad la más fuerte. ¿Y esa la tenemos con usted también? No, yo ahí ya, o sea, la solía dar a esa cálculo de metrología, pero ya el cuatrimestre que viene yo no voy a estar dando, así que quedarían con el profe nuevo. Igualmente el programa sería más o menos el mismo. No alcancé a escuchar qué Cálculo y metrología es la materia que tienen de nuevo matemática en esa, un poco más orientada a la resolución de problemas, en mayoría lineales. Justo que nos habíamos empezado a conectar, profe. Ahora va a haber que empezar de vuelta. Sí. Esperemos que sea una buena transición ya para cálculo y metrología y sea más claro el nuevo profe. Ahí va. No, pero creo que ya el tema El que- era encontrarle la vueltita de rosca. O sea, darnos cuenta. Ahora que lo miro así y que por ahí lo pasé a algunos, ¿cómo decir? Que se expresa muy técnico y como que ya pasándola más a vocabulario
vocabulario vulgar o normal que tenían. Claro, Ahí es como que yo, eso a mí me dio vueltita de rosca para entender lo que usted estaba diciendo. claro. Y el asunto es que, bueno, tiene como dos curvas de aprendizaje la matemática. Por un lado, una que viene por el hecho de que es otro idioma. Es en sí un lenguaje la matemática, entonces uno tiene que primero naturalizar el lenguaje con el que está trabajando, que conlleva mucha práctica. Y por otro lado, una segunda curva que viene a y la interpretación y la resolución de los problemas, ¿no? Usar las técnicas que uno está desarrollando, que conlleva también chocarse con el probar a hacer las cosas, equivocarse, probar de nuevo y así. Conlleva mucha prueba y error. Nadie arranca matemática y le sale todo bien al principio. Sí. Otra consulta. Y el final sería un poquito de cada unidad, ¿no es cierto? Claro. Sí, justamente estos ejemplos que hicimos recién son de un final que está subido a la plataforma. Lo pueden ver, hay una carpeta ahí con los finales anteriores. Este es del 17 de diciembre del año pasado. Y como ven, tiene un ejercicio de ecuaciones, un ejercicio de intervalos, uno de rectas y uno de función cuadrática. Ok, gracias, profe. Ahora, si quiere darnos este mismo, final, El mismo final subo. Claro, no hay problema. Ahí va. Cambiamos este 3 por un 4 Similar, y listo. más o menos lo tenemos, o algo similar, porque más o menos usted sabe que por ahí vamos. Es que los ejercicios tienen toda esta estructura, los finales generalmente tienen esta estructura. Yo trato de mantenerla, simplemente porque nada, estos son los temas más importantes de la materia. Y en definitiva me parece a mí la mejor forma de evaluar qué es lo relevante de cada uno de los temas, ¿no? Poder interpretar un problema cuadrático, poder encontrar una recta dada una cierta cantidad de datos, sea o bien por gráfico o dado los datos como el otro que vimos. Y después el tema de intervalos y ecuaciones o inecuaciones, que suelen oscilar por ahí un poquito más. A veces este ejercicio 2 es otro ejercicio de rectas en vez de ser de intervalos. Eso lo voy cambiando. Pero de nuevo, bueno, el ejercicio 1 es clave porque bueno, eso después se desparrama en el resto de los temas, poder resolver ecuaciones y despejar y demás. Y la parte de intervalos que bueno, da un fundamento para también lo que son el 3 y el 4 y poder encontrar dominios, imagen y demás. Ya sé, profe, terminamos, pero una consultita. Ahí en el ejercicio de intervalos vi algo que me mareó, no lo recuerdo. Sí. En el D. El complemento. El A con la C arriba. Sí. El A con la C arriba es el complemento de A, es decir, el conjunto de los números que no están en A. Listo. ¿Y la barra? La barra es el conjunto de los elementos del que está a la izquierda. Le sacás todos los números que están en el conjunto de la derecha. Sí, sí. Uno tiene que por ahí repasar un poquito cómo son las definiciones porque, de nuevo, es como... Son operaciones nuevas, ¿no? La intersección, la unión, la resta de conjunto, el complemento son operaciones que uno por ahí no trabajaba antes. Es como aprender a sumar de nuevo. bien, buenísimo. Yo creo que fue una clase bastante ¿Se lograron? Esta vez sí. Ahí va. relajado. De Sinceramente, acuerdo. yo siempre que entré a las clases de matemática como que me mareaba un poco. Y llegaba un momento Claro. que no entendía nada y me frustraba. Pero esta clase en particular fue como más llevadera. Como que logré llevarle el hilo. El tema es que hay dos cosas. Por un lado, el hecho de que bueno, en esta clase no hay componente teórico, como ya estaba todo dado, entonces hace que la cuestión sea más amena. Generalmente dar la teoría es la parte más tediosa de las clases. Y por otro lado, es el hecho de que para esta clase ya ustedes tenían prueba y error con ejercicios, porque estaban en momento de resolución de trabajo práctico evaluativo, entonces ya venían como más embalados en mucho de las cosas, entonces hay más ida y vuelta. Por ahí cuando uno hace ejercicios
en la misma clase o la clase siguiente en la que dio la teoría, por ahí todavía nadie probó a hacer algún ejercicio, entonces todavía no sabes qué es tu duda, dónde está el problema. Sí, pero haciendo esto creo que por ahí también estuvo bastante interactivo entre que arrancamos. Claro. Y lleva un poco más de interacción cuando uno tiene ahí toda la información y ya probó y se equivocó y vio dónde le generaba problemas. Sugerencia, y si arrancamos del principio, Arrancamos ahora desde la primera. Y bueno, se puede hacer de nuevo la materia, cualquier cosa, así que. arranquemos desde el principio de la cursada. Un acelerado. Y podrían, porque las clases están grabadas. ¿Queda otra clase o esta es la última? No, esta sería la última. Justo en la última logramos el ritmo justo. Es como cuando vas a aprender a andar en bicicleta, ¿viste? Cuando ya estás ahí, papá te suelta. Claro, ahí ya quedaste solo en esa situación. Pero Cualquier consulta le podemos mandar un mensaje, ¿no? sí, yo voy a estar ahí en el foro, cualquier cosa puede mandar por ahí o mandar por privado. Y nada, recomiendo aprovechar por ahí la ventaja que tiene todo esto de la clase virtual, que bueno, todo el acceso a las clases está, así que pueden verlas de nuevo y eso, que uno por ahí en modalidad presencial no tenía esa oportunidad. Ya que tenemos que convivir con las desventajas, por lo menos aprovechar un poco las ventajas. Ahí estamos. Bueno, cualquier cosita igual escríbame por la plataforma, si no. Bueno, 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 fue un gusto, profe. Tenemos Buenísimo. clase de informática ahora. Ah, bueno, suerte con eso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, un saludo. Adiós.